Percepción. Humanamente hablando, podría ser de los conceptos más difíciles de definir. Un mismo cerebro, la misma sinapsis y un mismo mecanismo ocular. Dos mismos ojos y tan distinta forma de interpretar. Una de tantas preguntas que tal vez sí tienen respuesta. De esas que, aunque conociendo la división de opinión como gran algoritmo en la sociedad, aún permanece intacto si hablamos de relación musical y cómo la percibimos como entorno. Para mí la música es la mejor manera de entender a la gente. Y si lo hablamos a grandes rasgos, a los pueblos, es la mejor manera de acercarse siempre a las culturas, es la música. Pues ya hay algo, y es que la globalización ha borrado fronteras y ya uno podría hablar de movimientos mundiales, pero me gusta ser muy local todavía y me gusta, siempre he visto la música como una manera muy acertada y muy humana de acercarse a la gente. Pues hace parte como lo que otra persona puede llamar Dios o totalidad, absoluto, silencio, como lo quieran llamar. Para mí es eso, es algo divino, es algo pues divino en el sentido de la divinidad, ¿no? Hablando algo así. Es algo que no tiene género, no tiene pues como que uno lo defina masculino o femenino, es algo que está ahí presente, y además de eso es algo que conecta con todos, cada uno de los sentidos también. ¿Qué hace que la música, el sonido y todas esas frecuencias estén aún tan presentes en nuestra sociedad actual? ¿Cómo nos dictan incluso cómo sentirnos y qué emoción activar, siendo tan diferentes culturalmente, en lenguaje e incluso en creencias? El ser humano es una máquina muy eficaz si hablamos de interpretación. Solo basta con dos acordes o incluso notas básicas para definir qué sensación o emoción sentir determinadamente, sin siquiera tener una básica formación. Entonces, ¿qué clase de interpretación y con base a qué la definimos? La música en general pues es una vibración y está claro que todo el universo funciona con vibraciones. Entonces sí creo que sucede algo cuando hay un músico tocando un instrumento. Y en general creo que la conexión, aparte también de ser, bueno, esa vibración como que atrapa muchas cosas, no solamente como entre los mismos músicos, sino la gente, y el arte en general tiene la capacidad de, como es un medio de expresión, tiene como esa capacidad de generar muchas emociones en las personas diferentes, porque obviamente todos somos como universos muy distintos, interpretamos las cosas de maneras muy diferentes, pero sí creo que con la música pasan muchas cosas muy bacanas a nivel energético y de vibración. Bueno, quitemos por un momento todo lo que sabemos o creemos es la música. Ni un arte, ni algo supremo, ni divino, o simplemente algo que nos acompaña para no sentirnos solos o para simplemente hacer nuestras tareas. Y si solamente es un lenguaje, un idioma más entre tantos, un idioma de la emoción. La música es lo más abstracto para mí, más que la pintura abstracta. ¿Por qué? Porque pues es abstracto en el sentido de que un sonido, que es una partícula física, una onda, genere cosas que no son físicas, ¿no? Generar emociones, generar atmósferas, sensaciones también. Entonces para mí la música es el arte más abstracto que hay. Yo creo que la música hace ese resumen, o sea, no hay palabra para describir algo que uno tenga atorado, así que la música lo hace y sale, simplemente sale. Sí. Hay un tango que dice, que le canta a Goyeneche, un cantante, y una frase que me gusta mucho, muchísimo, y la escucho y dice como que cante, que aunque te estés muriendo, nadie conoce tu dolor. Sí, entonces esa frase me encanta, se llama Garganta con arena el tango, creo. Entonces yo pienso eso, cuando usted va a tocar estás ahí, no existen problemas o algo, si están canalizados hacia un buen punto o hacia un buen lado. Entonces, claro, la música tiene que ser como por ahí, como lo más honesta posible, claro.
Todo esto me hizo cuestionar, ¿de dónde realmente nace la percepción sonora? Decidí retarse y entender la base del movimiento, la onda, e ir más allá de las diferentes fórmulas de creación, los diferentes géneros y todos los diferentes tipos de identificación que ciertos grupos de personas tienen con el sonido. Así como la lengua se vale de lexemas y morfemas para transmitir conceptos, la música a través de notas y acordes nos transmiten ideas y sentimientos. Hasta ahí sencillo. Según la neurociencia, que se ha dedicado mucho al estudio del comportamiento del cerebro humano y su activación y estimulación según la música, cómo lo afecta, si dos o más personas son analizadas cerebralmente escuchando 3 simples acordes, la activación cerebral es casi completa, pero las zonas que más tienen activación siempre son la corteza motora, la corteza auditiva y la corteza visual. Pero psicológicamente y en cuanto a percepción, las definiciones pueden variar mucho según las personalidades, formas de ver el mundo e incluso la cultura. Entonces, una tarde cualquiera, inspirado por un capítulo en concreto de un libro que había leído, decidí componer una canción sin una estructura tan definida en términos comercialmente hablando. Y era la oportunidad perfecta para entender la relación, identificación, definición de la música a través de diferentes oídos, pues con el tiempo me di cuenta que la mía era muy diferente. Pero si a todas estas personas entrevistadas se les mostraba la canción sin ningún tipo de apoyo visual, ni nombre, ni compositor, y solo un oído dispuesto a interpretar. A mí me transporta a un sitio como en un laberinto totalmente oscuro. Yo creo que en sí, en general todo el viaje fue como identificado con oscuridad, como de la noche. Por un momento sentí como si estuviera dentro de un bus, pero como en una ciudad muy muy oscura y todo muy muy caótico. Pocas condiciones de luz, no, porque igual ya estaba la angustia de sentir eso, pero no por una amenaza externa, sino como... En un lugar muy oscuro a punto de pasar algo. Nunca sentí que pasara, pero sí sentí que ya era el momento. Estaba esperando el brinco. Sí. Interesante. Algo también ahí como que puede jugar con el miedo, sobre todo, por los sonidos que tienden a ser ahí como un poco, con paisajes sonoros que tienden a ser como de pronto más oscuros. Entonces puede uno como relacionarlo con el miedo, pero también está presente un poco la calma ahí también. Como una descripción de algo que está pasando dentro de uno. O sea, es como una sonoridad propia, pero es raro de explicar, porque es como, o sea, si uno lo piensa desde algo como muy grande, como de muchas situaciones que pasan en el mundo en general, pero traduciéndolas pues como a uno mismo. Me sonó un poco a eso, como un poco interior. En determinado momento entra una nota muy aguda que asemeja mucho, digamos, la visión dentro de las rocas de los tepuis, que son gigantescas, 800 metros en la mitad de la selva, como la caída del agua, que es la que ha dibujado como todo ese paisaje, allá lo ha modelado de muchas maneras. Entonces, como ese contraste entre la dureza de la roca y el efecto, digamos, del agua dentro de esa ebullición sólida de la percusión grave, como que me evocó esto. Pues yo lo pensé como de dos formas. Hay uno como que es la vida, que usted está siempre ahí pensando
como alerta. Cuando usted termina esa alerta hay disonancia y era como una parte de tensión. Pues yo sentí por un lado calma porque ya terminó esa constante, ¿no? Que es como angustiosa un poquito, pero entró también una tensión ahí, como que se dan unas disonancias ahí bien chéveres. Si algo podemos decir, y es que más allá de la similitud con ciertas emociones que cada uno de los participantes expresó, hay algo en concreto en la gran mayoría y que es parte de la esencia de la canción, aunque dicha de maneras diferentes, unas más claras que otras, y es el sentimiento de algo va a suceder. Intriga, algo importante para acontecer, expectativa, que más allá de estar a la espera de qué va a sonar sin ningún estímulo y que algunos lo llamaron incluso algo que ya sucedió, algo muy importante o una sensación apocalíptica. Una tensión de que algo va a pasar, pero no el tipo de tensión que a veces suele tener uno en la ansiedad, que es que no sé, como una cosa que no sé qué va a pasar. No, esta tensión era de que algo importante va a suceder. Y luego entonces, de lo que hablamos previamente a escuchar, habían unos sonidos que en medio como de esa seriedad y esa cosa importante que está ahí sucediendo, hay unos sonidos de unas notas de un piano. Y esas notas sentía yo dentro de la historia que estaba viviendo, era como un recuerdo importante de algo de la niñez. Como divinidad, cuando uno se relaja, a mí yo sentí como sonidos de esperanza, como una legión de ángeles, así cuando vienen los ángeles, porque hay, no sé, como cuando uno se está preparando para algo, como si lo despertaran a uno. Como si fuera a pasar algo. Sí, como si despierte que algo está pasando, alístese, como arréglese, algo así. Como un suspenso constante y bueno, como tranquilidad, pues yo diría que como suspenso, tal vez nostalgia respecto al sentido, ¿cierto? Da como unas pistas de algo que se está buscando, algo que hay allí, como por descubrir. Me parecía que era como, o sea, yo desde que escuché la primera entrada me imaginé una vaina muy distópica, entonces sentía como eso, como angustia. Ese era como el sentimiento predominante. Es brutal, es bacanísimo, pero se escucha angustiante. Hasta incluso habían unas partes que sonaban como habían como notas que hacían escala mayor, entonces no sé por qué me imaginé una familia. Como que era una pieza que aludía como a la totalidad, porque estaba enlazando mundos diferentes, distintos, incluso a veces opuestos, pero estaban como en el mismo escenario al mismo tiempo. Si fuera a relacionarlo con un sentido, pensaría que con el tacto, en la vibración esa que sube por los pies, no la que se siente con los oídos. Pensé también en el viento. De noche, pero el cielo rojo, así como si fuera a pasar algo extraño, como si fuera a acontecer algo bien distinto. Es como unas placas, tal vez era como un glockenspiel que hacía un acorde, un arpegio mayor y luego un arpegio menor. Pianito. Es un pianito ahí. Por momentos me hacía pensar en eso, en momentos tristes de mi vida como ese. Pero hay un momento en el que de pronto transmite un poquito en el final, transmite como a medida que va acabando, transmite como que ya algo de calma. Hay algo hermoso en esta descripción y es la no definición inmediata de la emoción que hay en la canción, algo intencional, un viaje hacia adentro según unos y un repaso de la vida misma para otros. Otro aspecto fundamental fue la ausencia de luz, pero en términos literales, asociados a espacios con poca iluminación, oscuridad. Y por último, el toque blanco o positivo de la escala mayor que interpreta un sintetizador con sonidos cálidos y frescos que juegan al contrapunto de la canción como tal.
Todo esto nos lleva a entender un orden en cuanto a percepción que no falla. Un estímulo sensitivo seguido de uno cognitivo, reconocimiento de lo obvio en la obra, instrumentos, contexto, etc. Seguido de un estímulo asociativo, que es donde comienza a jugar las diferentes opiniones según cómo asociemos la melodía con base a nuestras vivencias del pasado, lo cual nos da por último el estímulo sentimental o emocional, una asociación a un recuerdo o a una manera de asociar el concepto que tenemos desembocando en una emoción, positiva o negativa, que esto es relativo a quien la genera. Es este el hermoso baile cerebral que hacemos los seres humanos al interactuar con cualquier estímulo auditivo o específicamente musical, y la base al entendimiento de por qué la música es hoy día una herramienta tan fuerte a la hora de prestar un servicio a la humanidad, ya sea con fines lúdicos o incluso medicinales. Llega a tocarnos de lo que más fuerte tiene el ser humano, y es el aprendizaje mediante la emoción. Pero sin desviarme mucho, y para quienes lo están esperando, aquí está el sentido de la canción del experimento, Onda. Onda es el nombre, y hace referencia a la onda cerebral. Es el proceso del cambio del pensamiento humano, y está inspirado en un personaje que tiene un momento pleno de catarsis en su vida, de una manera pacífica. Agua alrededor, tocando su cabeza mientras que el personaje va adentro. Adentro de sí, no hay juicio, es irnos más allá de la limitación del pensamiento y representa adelantarnos a todas las respuestas del cerebro, a simplemente la contemplación misma. Es una catarsis a la vida y una fuerte confrontación que es representada por la percusión, pero una sensación de bienestar y completitud representada por el arpegio de escala mayor y luego de escala menor. Es no jugar con las emociones porque el personaje se pone por encima de ellas. Por esto no hay una emoción definida en cuanto a armonía convencional, lo que desencadena en el espectador la sensación de intriga o acontecimiento importante a punto de ocurrir, que es simplemente una invitación a la observación misma de lo que es. No hay maldad ni bondad, es solo una onda, un flujo. Es el reconocimiento de la vida misma. La música es el arte mayor, es el arte más potente. Yo alguna vez, y eso pues que yo hago pintura y hago otras cosas, pero yo la otra vez tenía la discusión con un amigo que es teatrero, que es del teatro y de la danza, y él me decía que primero fue el movimiento, y yo le decía que primero fue la vibración que el movimiento. Pues la discusión de si es el huevo o la gallina. Y entonces yo le argumentaba que la configuración corporal, la forma de los cuerpos depende de una vibración determinada. O sea, tenemos forma porque somos vibración. Entonces, no fue primero la luz, primero fue el sonido. Y entonces, claro, la música es el arte más fuerte porque es directo, porque va más allá del contexto cultural, porque es movimiento, o sea, es tiempo también, y si somos tiempo, pues por ende somos música. Pues no sé, la música es todo, existencia. Si uno entiende la existencia en términos de tiempo, pues la existencia es música.